título de la predicación es ¿Cómo aprender a perdonar? Solamente como reglas básicas, tal vez no vamos a tener todos los puntos, pero es lo que el Señor desea de nosotros. Vamos a leer entonces el capítulo 18 de Mateo, como estábamos predicando expositivamente, del 21 al versículo 35. ¿Leemos todos? Dice este pasaje: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ven, este mensaje entonces tiene una parte introductoria y lo dividí en 3 partes. La primera parte dice qué significa el perdón. El segundo, cómo y cuánto debo perdonar. Y por último, el último punto es un ejemplo del perdón en el reino. Esta es la estructura del mensaje de hoy. Y empezamos, por supuesto, con la introducción. Como vimos entonces en el capítulo 18, que estamos predicando desde hace un tiempo, comienza este capítulo 18 con una pregunta, ¿no? Que justamente los discípulos le preguntan al Señor en el capítulo 18, si vemos al principio, el versículo 1, si usted me sigue, por favor. En aquel tiempo, dice, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa es justamente la pregunta que le hicieron. Dice, vinieron los discípulos diciendo, dice quién, pero dice específicamente que vinieron y le hicieron esta pregunta, ¿no es cierto? Empieza entonces el capítulo 18 con una pregunta y culmina esta sección que yo voy a predicar esta mañana con una pregunta también, que es la que nosotros vimos recién. Entonces, la enseñanza de Cristo en cuanto al reino que el pueblo de Israel esperaba disfrutar no era lo que ellos de alguna manera esperaban. El deseo egoísta y soberbio, como habíamos visto en los primeros versículos, de sus discípulos, debía alinearse al pensamiento del Señor, que demandaba que para ser miembro o formar parte de ese reino, estos versículos siguientes del versículo 1 y 2, dice que debían volverse y hacerse como un niño, por lo cual la presencia de uno en medio de ellos era suficiente para hacerles notar la importancia de la humillación, la humildad y por sobre todo la conversión de su corazón. Lo cual era de vital importancia para poder entrar a ese reino. No nos olvidemos también, si hacemos memoria, que había un señor que se llamaba Nicodemo, que se presentó también con la misma consigna en un encuentro nocturno con el Señor. En esa ocasión, para él también era necesario
nacer de nuevo, no solo para ver el reino, sino también para poder entrar al reino de los cielos. Capítulo 3 de Juan, versículo 1 al 9. Es cierto que Nicodemo no esperaba estar por encima de los demás, como nosotros vemos aquí el deseo egoísta de estos discípulos, para tener un lugar de preeminencia, ¿no es cierto? Pero ambos pensaban como piensa el mundo, de tal manera que podemos ver en la petición que le hicieron a Jesús en otra oportunidad, cuando se presentaron sus discípulos, Marcos 10, del versículo 35 al 38, dice: entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Tal cual una lámpara de Aladino, los discípulos también querían que él le conceda sus peticiones. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria, o sea, en tu reino, nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le dijo: ustedes no saben lo que piden. La ignorancia que tenían esta gente, no solamente que estos dos eran enteramente ignorantes de cómo funciona el reino, sino que este reino divino además es diametralmente opuesto a un reino terrenal en donde habitarán solo aquellos que tienen la ciudadanía determinada, o sea, nosotros los que somos hijos de Dios, nacidos, regenerados de nuevo. Marcos 10, versículo 40 dice: pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Esta es la respuesta que el Señor le da ante la arrogancia y ante la requisitoria de estos discípulos que tenían el deseo de figurar por encima de todos sus otros hermanos. Y el Señor no podía dejarlo en esta ignorancia. Tenía que decirles cómo funcionaba el reino. Y por eso pasa a explicarles. Dice Marcos 10, 42 y 44. Mas Jesús, llamándole, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. Hay una clara diferencia. El reino de Dios y el reino humano son totalmente opuestos. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todo. Entonces yo creo que esta lección fue escuchada por Pedro, obviamente, porque dice que estaban todos los discípulos, ¿no? Le quedó bien grabado, y es tal que en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 2 al 3, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Vale decir entonces que la figura del niño que fue puesta en medio de todos estos discípulos es un ejemplo y representa a cada uno de nosotros. Que estábamos delante del Rey como niños que no piensan con maldad, que somos inocentes y que necesitamos la guía, la enseñanza y la disciplina, y también la restauración de otros hermanos maduros. Primera de Corintios 14, del 20 al 21 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. O sea que no es que Dios a nosotros nos considera niños y que quiere que seamos así siempre, ¿no es cierto? Sino que Él espera que en nuestra niñez, porque eso es lo que justamente es la figura que presenta Jesús acá, nosotros tengamos una mente diferente a la gente del mundo y inclusive diferente a aquellos que recién conocen a Cristo. Se necesita la madurez para poder ir creciendo en el camino del Señor. Entonces el capítulo 18 nos sumerge entonces en un proceso necesario para poder vivir en el reino de Dios, que en este caso sería la comunidad de la iglesia. Dejar a un lado la soberbia para ser hombres caracterizados por la humildad. Nunca ser tropiezos para otros niños. Ay de aquel que pone tropiezos, ¿no es cierto? Sería mejor que se pusiera una piedra y se arrojara al fondo del mar. Ser de guías de aquellos que se extravían, como la oveja perdida, que allá habíamos estudiado. Y si por su acaso algún niño se ofendiere,
como en el caso de la disciplina que se ejerce dentro de la iglesia, debemos confrontar al hermano, guiarlo al arrepentimiento y a su restauración completa, pues de no ser así, podría resentirse en la salud del cuerpo que es la iglesia. Así es como funciona la iglesia. Hasta aquí la introducción, pero antes de seguir en el análisis de cada uno de los versículos, sería bueno poder definir lo que significa el perdón. ¿Qué significa el perdón? En el idioma griego significa soltar, significa liberar, significa dejar. Dice el diccionario Nelson, es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Además, este diccionario dice, el perdón viene a ser entonces la fuerza poderosa que remueve el obstáculo espiritual y hace posible que la criatura humana se reconcilie y restablezca su amistad con Dios. Mateo 6, del 14 al 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Todo esto dicho en el contexto del Padre Nuestro, una oración modelo que nosotros lo conocemos muy bien. En Efesios 4:32, la misma consigna lo tiene Pablo en dos pasajes bíblicos de sus epístolas. Efesios 4:32 dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros. O sea, esta palabra soportar significa aguantar un peso que viene de arriba y que nos aprisiona. Pero está hablando justamente de los hermanos a quienes tenemos que aguantar muchas veces y que no soportamos, pero tenemos que aguantarlo. Entonces dice, soportando unos a otros, y es más, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, pero ¿cuál es el ejemplo? Dice esta versión, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué impresionante que es, porque en el versículo 32 de Efesios 4, dice que acá Dios nos perdonó en Cristo. O sea, es necesario la unión con Cristo, nuestra comunión con el Señor para ser perdonados por Dios. Pero no solamente esto, sino que también en Colosenses, que leímos recién en el versículo 13, Colosenses 3, Cristo está puesto en el mismo nivel de Dios. Y por eso dice, así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el Antiguo Testamento también se habla del perdón, pero en términos de suspenso. Y significaba en la mayoría de las veces expiación, que denotaba solamente cubrir el pecado. O sea, como diríamos en nuestro lenguaje común, poner la basura debajo de la alfombra. Se cubría, se tapaba, pero no desaparecía. Entonces, acá estamos hablando de otros términos que se relacionan no solo con el estado eterno de las personas en cuanto a la relación con Dios, sino a la relación específicamente entre hermanos. Esta relación entre hermanos, este perdón que debe existir entre nosotros, hace que el perdón de Dios se derrame sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros. Lo primero, entonces, la primera es lo que se denomina perdón vertical, o sea, un perdón que viene del cielo para nosotros, de arriba para nosotros, mientras que el segundo es el perdón horizontal, que se tiene que dar entre nosotros, entre hermanos, entre la iglesia, entre aquellos que conocemos a Cristo. Si bien el perdón es ciertamente una prerrogativa como un absoluto de parte de Dios, se espera que sus hijos actúen conforme al carácter de su Padre, en consonancia con su bondad para compartir, como en este caso, la misericordia, que es uno de sus grandes atributos. Ahora bien, habiendo definido entonces lo que significa el perdón, pasamos a desglosar entonces la composición de los versículos siguientes. Y dice, luego, entonces de esta sección, en el versículo 21, comienza con la última pregunta, y esta vez lo hace Pedro, para definir específicamente, tal vez para clarificar el sentido del perdón, ¿no? Esta vez Pedro, entonces, una vez entendido los mensajes, el ejemplo que da el Señor en cuanto a los otros conceptos que virtió anteriormente, en cuanto al reino, a los requisitos del reino,
todavía le quedaba una duda y era la cantidad de veces que debía perdonar. Está claro que Pedro entendió perfectamente que debía perdonar, que esa era su obligación delante de Dios, debía perdonar, debía hacerlo, solo quería saber las veces que debía hacerlo. También está claro que el sujeto al que debía perdonar era un hermano, como dice en este versículo 21, y por lo tanto se está refiriendo a un integrante de la comunidad eclesiástica que sabía que iba a pecar contra su persona y que sabemos nosotros también que cada uno de nosotros podemos fallarnos. Y luego de escuchar que la disciplina era necesaria para encaminar al ofensor, pues todo pecado que se comete contra un integrante del cuerpo, cada uno de nosotros, se comete contra Dios y afecta sí o sí a la salud de la iglesia. Y en este contexto, la necesidad del perdón es de suma vitalidad. Lucas 17:3 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Aquel que perdona, hermanos, tiene que tener la suficiente capacidad o la suficiente madurez para poder perdonar, para poder entender la importancia del perdón. Y es así que si nosotros no estamos cerca de la palabra del Señor, es muy difícil que maduremos. Por eso es necesario que nosotros estudiemos la Biblia. No solamente es necesario que leamos, porque ese es el principio de la sabiduría, sino que estudiemos la palabra del Señor, porque ahí solamente podemos entender la importancia del perdón entre nosotros los hermanos, el perdón horizontal. Entonces dijimos que el perdón es de suma vitalidad para la salud espiritual de la congregación local, porque si existe alguna negativa para hacerlo de parte nuestra, sea cual fuere nuestra excusa que pudiéramos poner, esto implicará además la falta de perdón de Dios ante nuestras propias ofensas. Fíjense lo importante que es, dice en Mateo 6, 14 y 15, que ya leímos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, como una decantación lógica del perdón. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, el cielo se cierra, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así funciona el perdón entre nosotros, en el reino de Dios. Estas ofensas cometidas por parte de un hermano en la fe que pecare contra alguno de nosotros debe ser perdonada. ¿Cómo? ¿De qué manera? De corazón. O sea, de corazón significa, como lo hace el ejemplo que da el Señor, dice que se olvida de nuestros pecados. Y entonces Pedro podría resultar muy generoso cuando él dice, esta vez, ¿no? Y tal vez queriendo impresionar al Señor, preguntando hasta 7 veces. Porque nosotros no debemos olvidar que como límite el perdón tenía, digamos, en la tradición judía, si tenemos en cuenta lo que ellos decían, se enseñaba en base a lo que dice Amós capítulo 1, cuando trae algún tipo de disciplina, digamos, juicio a las naciones, tanto a Judá como a Israel y a todos los que le rodean. Los rabinos habían tomado esta declaración de Dios repetida contra el enemigo, a estos vecinos de Israel, e hicieron una regla universal para limitar el perdón de Dios. Y por extensión también a la del hombre, razonando falsamente que si Dios perdona solo 3 veces a los hombres, es necesario y hasta presuntuoso que los hombres se perdonen más veces. Entonces, acá Pedro realmente presumió y le dijo hasta 7 veces. Por ejemplo, el rabino José ben Janina declaró: el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. A su vez, también el rabino José ben Jauda manifestó: si un hombre comete un ultraje una vez, se le debe perdonar. Si lo comete por segunda vez, se le debe perdonar. Si comete un ultraje por tercera vez, se le debe perdonar. La cuarta vez, que no lo perdonen. Este era, aparentemente, desde el punto de vista de aquellos que recibían, ¿no es cierto?, la enseñanza de nuestros rabinos, había un límite para perdonar. Por consiguiente, Pedro creyó entonces que Jesús se impresionaría por la sugerencia de, al parecer generosa, de hasta 7 veces.
O sea, duplicó la enseñanza de los rabinos. Esto parecía muy generoso. Pedro no esperaba esta respuesta de Jesús. Y él le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús entonces no estaba extendiendo el límite legal del perdón. No estaba hablando absolutamente de la ley del perdón, ni de los límites del perdón. Al hablar de 70 veces 7, no estaba refiriéndose a las 490 veces, si multiplicamos, ¿no es cierto?, estos números, que se debía perdonar. Simplemente agarró el número de Pedro y lo multiplicó por sí mismo, indicando una cantidad que en la práctica estaba más allá de toda cuenta. O sea, yo no puedo decir a un hermano, a ver, llegó al final del día y decir, yo no sabía contar cuántas veces pecó contra mí mi hermano y cuántas veces yo le perdoné. Es muy difícil eso, ni siquiera pasa en nuestra relación con nuestro más cercano familiar, ¿no es cierto?, con nuestra esposa, con nuestro esposo. No pasa eso. Entonces, esta declaración del Señor cuando le dijo, no, hasta 70 veces 7 tenés que perdonar. No te digo 7, hasta 70 veces 7. Es un número que no hay un número específico, digamos, en la cantidad o un valor numérico que determine la cantidad de veces que debemos perdonar. En resumidas cuentas, entonces, él estaba diciendo que si un hermano en la fe peca contra nosotros todos los días, 70 veces diarias, debemos estar listos y dispuestos a perdonarlo con la misma frecuencia. El cristiano fiel y piadoso nunca permitirá que su propio perdón sea superado por el pecado del hermano. Ahora vamos a ver el punto 3, que es un ejemplo del perdón en el reino. Ahora comienza la explicación de Jesús con respecto a lo que significa el perdón dentro del reino de Dios. Y dice, por lo cual, explicándole Jesús esta parte, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces está claro que Jesús está hablando en este lugar del reino de los cielos, lo que equivaldría en este pasaje a la iglesia. Y en este caso, esta parábola menciona varios personajes. El rey, ¿no es cierto?, como figura principal, que equivaldría a la figura de Dios, y el siervo y el consiervo equivaldría a cada uno de nosotros como creyentes. Y lo más llamativo de todo esto es que ambos tenían deudas. Ambos tenían deudas. Pero para explicar justamente la cantidad y la calidad del perdón que recientemente le había mencionado a Pedro, era necesario hacer esta comparación, y por eso Jesús dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante. O sea, hay un ejemplo en esto. Esta porción está destinada exclusivamente para enseñar los aspectos del perdón que debía imperar en el reino divino, en cuyo lugar solo habitan creyentes. El rey ha tomado la decisión entonces de, como dice en este pasaje, hacer cuentas con sus siervos. Esto es lo que dice específicamente Pablo en Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Lo mismo sugiere en la parábola de los talentos que se registra en Mateo 25:19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea, cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuentas al Señor en algún momento cuando estemos en su presencia. Porque cada uno de nosotros, sí o sí, tenemos una deuda con Él. Y luego dice, comenzaron a hacer cuentas. O sea, este significado de cuentas en el griego implica calcular. Y dice que le fue presentado uno. Si ustedes leen el versículo, dice que le fue presentado uno. ¿Cuántos siervos tenía el rey? Muchos. Pero solamente uno se le presentó. Y esto evidentemente implica que una sola persona basta para ser ejemplo de la deuda que tenemos con el rey. Este relato menciona a un siervo como un súbdito de un rey, de este rey, que al parecer era inmensamente rico. Un rey solía nombrar gobernadores o sátrapas en este caso, que es el caso que estamos viendo ahora, porque Jesús toma el ejemplo de un rey pagano que tiene este tipo de funcionarios.
porque en la ley judía, por ejemplo, como nosotros podemos ver en el relato, acá se hace la venta del siervo y la venta de la esposa del siervo, de los hijos del siervo y de los bienes del siervo, lo cual estaba prohibido por la ley de Israel. Entonces, el ejemplo que toma acá Jesús es de un reinado gentil. Entonces, fue quizás con relación a tales impuestos que debían cobrar estos siervos que el rey quiso hacer cuentas, y el hombre que le debía 10.000 talentos al rey probablemente era un funcionario que recaudaba impuestos. Este uno era un deudor de una suma impagable. La suma que le debía este siervo al rey era impagable. Al respecto, MacArthur dice lo siguiente: por documentos históricos de la época, se ha determinado que el total de los ingresos anuales de Idumea, Judea, Samaria y Galilea, recolectados por el gobierno romano, eran aproximadamente 900 talentos. En base a estas cifras, 10.000 talentos ascendía a más de 11 años de impuestos de esas 4 provincias. Imagínense la cuenta impagable que tenía esta persona. El relato dice que este siervo le debía al rey 10.000 talentos, el mayor término numérico en el lenguaje griego. No había otro número mayor que ese para determinar esta cuenta, implicando entonces de modo figurado la representación de una cantidad enorme e incalculable de dinero. Esta palabra que se utiliza deriva de la palabra miriades en español, que se refiere a una cantidad innumerable de ángeles, o sea, millones y millones, por lo cual podemos determinar que este hombre, siervo del rey que le debía 10.000 talentos, era una deuda incalculable e impagable. Esta deuda incalculable e impagable representa la deuda por el pecado que todo ser humano tiene delante de Dios. Podríamos decir que en la actualidad 10.000 talentos, según algunos comentarios que había leído, equivaldría aproximadamente a 500 millones de dólares. O sea, el equivalente a 250.000 años de trabajo de un obrero común. Esto significa que ninguno de los seres humanos, ninguno de los que estamos aquí, no solo no podríamos tener esa cantidad de dinero trabajando normalmente como un obrero común, sino que no alcanzarían los años de nuestra vida para poder juntar ese dinero y pagar nuestra deuda. No podemos. Estamos incapacitados para hacerlo. El versículo 25 dice: a como no pudo pagar, el rey sabía que a quien le había dado la administración de sus bienes, dice el rey, como no pudo pagar, entonces hay una sentencia. Esta palabra no significa no tener cómo, carecer de posibilidad. Entonces la decisión del rey fue, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Es decir, que lo dejó con la ropa puesta a este siervo. El rey tomó la determinación de sacarle todo. Es decir, que este siervo malversó todos los recursos del rey, dilapidó todo lo que tenía hasta no obtener absolutamente nada para devolverle. O sea, este siervo sabía perfectamente que todo lo que el rey le dio, él lo dilapidó. Pero sabía también que en algún momento tenía que rendir cuentas. Este es el estado del pecador en quiebra, por lo cual el medio para que el rey pudiera recuperar sus bienes era poner a disposición la venta del siervo, de su mujer, de sus hijos y de todos sus bienes, con la finalidad de cancelar la deuda exigida. Día tras día recibimos de nuestro rey un regalo, hermanos, un préstamo a nuestras vidas. La vida misma es un regalo, una extensión de la misericordia de Dios. Pero llegará el momento, en el día, en que todo ser humano enfrentará al rey para rendir cuentas por todo lo que está haciendo en su vida. Nosotros tenemos una ventaja. Ya fuimos perdonados, pero pecamos todos los días y por eso es necesario que nosotros nos limpiemos. El versículo 26, si usted pone su atención en ese versículo, dice: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
La actitud de sumisión del siervo era la correcta, porque se postra delante de él, ¿no? Solamente que se evidencia una gran mentira en el siervo, hasta en eso también, debido a que su deuda era impagable, y por más paciencia que tuviera el rey, y por más años que viviera tanto el siervo como el rey, jamás podría saldar su deuda, pues no le alcanzaría su vida para hacerlo. Aquí podemos ver entonces que en este relato que hace Jesús, ya vemos también la mentira del siervo. Yo quiero compartir un comentario que hace al respecto de esto Martín Lutero, y dice: antes que el rey lo llamara a rendir cuentas, el hombre no tenía conciencia, no sentía la deuda, habría ido muy lejos, se habría endeudado más y no le hubiera importado nada. Pero ahora que el rey le pide cuentas, empieza a sentir la deuda. Así pasa con nosotros, dice Lutero. A la mayor parte no le preocupa su pecado. Sigue inconmovible, sin ningún temor por la ira de Dios. Tales personas no pueden acceder al perdón del pecado porque no llegan a comprender que tienen pecados. En realidad, afirma Lutero, afirman con la boca que tienen pecado, pero si son serios al respecto, hablarían de otra manera. Antes que el rey le pida cuentas, este siervo también dice: le debo mucho a mi señor, es decir, 10.000 talentos. Ahora que el juicio final se lleva a cabo y que su señor ordena que vendan a su esposa, sus hijos y todas sus posesiones, ahora entonces se siente el juicio. Así también nos sentimos de veras cuando nuestros pecados son revelados en el corazón, cuando el registro de nuestras deudas se encuentran delante de nosotros. Entonces clamamos: soy el ser humano más miserable, no existe nadie tan desafortunado como yo en la tierra. Tal conocimiento hace realmente humilde a un hombre y motiva la constricción, de modo que el individuo puede llegar al perdón de sus pecados. Esto dice Lutero con respecto a este pasaje. El versículo 27 dice, el 27, perdón, si usted presta atención, dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Impresionante. Si nosotros tenemos una deuda de 500 millones de dólares, imagínense, viene uno y dice: no me debe más nada. Salgo, pero saltando en una pata, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros saltamos, pero le invito a un asado como le invito cada domingo, le invito a un asado y pago todo yo, no hay ningún problema. 500 millones de dólares, un asadito no es nada, ¿no? En comparación. Entonces es verdad que el rey sabía muy bien que a pesar de las buenas intenciones del siervo mentiroso, este nunca podría cumplir lo que prometió, pero no lo reprendió por este ofrecimiento insensato y sin ningún valor. Al contrario, el Señor de aquel siervo, dice la palabra, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Esta palabra soltar también tiene que ver justamente con el perdón. O sea, le perdonó y le perdonó la deuda. Le perdonó a él por su mentira y le perdonó la deuda. Es impresionante, el perdón tiene esas aristas, digamos, que nosotros por ahí no entendemos. Este término movido a misericordia significa sentir que las entrañas anhelan, sienten lástimas, se compadecen. Así que Dios actúa con nosotros con gran misericordia porque Él sabe específicamente que no tenemos la capacidad de pagar nuestras deudas. Amén. Este es el mismo término que utiliza Jesús en Mateo 9:36, cuando dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Esta palabra compasión es lo que yo le estoy mostrando que significa esto, movido a misericordia, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También en Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. En otras palabras, hermanos, el perdón se origina en la misericordia de Dios y no en las acciones de los hombres que lo ofenden diariamente. El texto dice que antes de perdonar al siervo, el rey lo soltó, o sea que debemos entender que su situación de tener una deuda impagable lo mantenía preso y nadie podía liberarlo de esta situación, solo una decisión del rey. La palabra pero, que aparece ahí,
anticipa que la situación siguiente sería un contraste bien definido, de tal manera que dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Jesús estaba haciendo un contraste entonces de la actitud que tenemos nosotros frente al otro hermano que nos ofende. Muchas veces nos actuamos de igual manera. Esta es la enseñanza. A todas luces entonces se insinúa la inconsecuencia del siervo perdonado, pues ni bien salió de la presencia del rey, fue a buscar a uno de sus consiervos que le adeudaba un poco de dinero y exigirle con violencia el pago de una miseria en comparación con la enorme cantidad que a él mismo se le acababa de perdonar. Lo agarró del cuello y le dijo, pagame estos centavos que me debes. Este consiervo en el ámbito de la iglesia sería equivalente a un hermano en la fe, y el principio que se enseña en este pasaje se relaciona primordialmente con el trato de los creyentes entre sí. Aunque los cristianos deben perdonar a todo el mundo, en especial deben perdonarse unos a otros porque son consiervos que sirven al mismo rey. Si bien es cierto que el perdón se extiende hacia afuera de la iglesia, también es verdad que Dios tiene una prioridad porque Dios es un Dios de orden. Primero acá, después afuera. Aquí se menciona entonces la suma de 100 denarios, que representa el salario de 100 días para un trabajador común, un obrero común de los tiempos de Cristo. Una suma ínfima en comparación con la cantidad de 10.000 talentos, la cual, como ya se indicó, equivalía a 11 años de impuestos romanos de las provincias de Idumea, Judea, Samaria y Galilea juntas. Es verdad que existe una ofensa, una deuda del consiervo. Si la deuda, no sé, si la ofensa no fuera real, no necesitaría perdón. Jesús no estaba enseñando que los pecados contra los hermanos en la fe o contra alguien más eran insignificantes, sino que son ínfimos en comparación con los agravios que cada uno de nosotros ha cometido contra Dios y por los cuales Él nos ha perdonado completamente y sin reservas. Podríamos decir entonces que 100 denarios equivaldría actualmente, traducido a nuestros pesos, digamos, a 250.000 pesos. 250.000 pesos. Obviamente, suma nada comparable con la que el siervo le debía a su rey. Fíjense, ¿no es cierto?, la tamaña irresponsabilidad de nosotros, que tenemos nosotros cuando no queremos perdonar a nuestro hermano, ¿no?, por una deuda ínfima, comparada con la impagable cantidad de dinero que le debíamos a nuestro rey. Aún así, su actitud violenta no es comparable con la misericordia demostrada por el rey, de tal manera que el texto dice, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Vale decir que lo estaba ahorcando para lograr el pago de esta ínfima deuda. Lo llamativo de esto es lo que relata el versículo 29. Dice el versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Pues el consiervo utilizó exactamente las mismas palabras que su acreedor había usado delante del rey. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Podría esperarse que la respuesta del siervo para con este ruego fuera responder de la misma manera que el rey lo hizo con él. El relato nos dice que no solamente que no le perdonó específicamente, dice, no quiso. Presta atención en el pasaje, dice, no quiso perdonarle. ¿Qué hizo este siervo con el consiervo? Lo echó en la cárcel. Y dice, fíjense, hasta que pagase la deuda, hasta el último centavo, ¿no? Tal falta de perdón no solo es moralmente impensable y rara, sino también irracional. Este consiervo tenía más posibilidad de pagar la ínfima deuda de 250.000 pesos que este siervo que debía 500 millones de dólares. Pero ya no lo podía hacer, porque encima lo metió en la cárcel. O sea, imposibilitado de poder buscar algún recurso para pagar su deuda.
El claro ejemplo de la irracionalidad lo podemos ver en la epístola primera de Corintios, capítulo 6, versículo 1 y el versículo 5 y 6. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ustedes sepan que la iglesia de 1 Corintios es una iglesia muy problemática, tenía un montón de problemas. Para avergonzaros, dice en el versículo 5, lo digo: pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano contra el hermano pleita y juicio, y esto ante los incrédulos. Este es el resultado de la inmadurez dentro de la iglesia. Y si tenemos inmadurez, tampoco vamos a poder perdonar. Esto es justamente lo que le pedía el apóstol Pablo en su carta a Tito. Escuche bien lo que dice en el capítulo 3, versículos 2 al 7. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también, dice Pablo poniéndose en ejemplo, éramos en otro tiempo, y aquí está, hermano, nuestra deuda impagable, éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, o sea, la actitud misericordiosa del Rey y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras, porque no podía pagar al rey, este siervo, su deuda, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, aunque nos postráramos delante de él y le dijéramos: Señor, aguantame un cacho más que yo te voy a pagar. No podía. Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Parece que Pablo estuviera escuchando, ¿no es cierto?, también esta enseñanza de Cristo con respecto a esta parábola que también se describe en este capítulo 18. Entonces, hermanos, la verdad, cuando leía este pasaje de Tito, es impresionante cómo la Escritura es siempre, ¿no es cierto?, rígida en este sentido, ¿no?, de mostrarnos las cosas y todas se concatenan, digamos, para mostrarnos la verdad. Esta actitud, entonces, poco honesta y desagradable para el consiervo, provocó la indignación de los otros consiervos, ¿no? Por lo cual en el verso 31 dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, fueron testigos de esta inmisericordia de este siervo, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Fíjense, hermanos, cómo la falta de perdón, la falta de misericordia para perdonar produce en los demás hermanos tristeza. Dice acá que estos se entristecieron no poco, mucho. Y fueron y rogaron, le refirieron, dice, oraron a Dios y le dijeron: Señor, ¿cómo es posible que este hermano no perdone al otro hermano? El Señor abrió los oídos y escuchó la oración de los miembros de la iglesia, y entonces actuó de la siguiente manera. La falta de perdón entre hermanos produce entonces tristeza y decanta en una plegaria y anoticiamiento al rey para que intervenga en esta actitud injusta del siervo. MacArthur dice: los cristianos deberíamos entristecernos cuando un hermano en la fe no perdona, porque su dureza de corazón no solo tiende a profundizar más al ofensor por el pecado, sino que también provoca discordia y división dentro de la iglesia, empaña su testimonio delante del mundo y entristece profundamente al Señor mismo. Cuando nosotros no perdonamos, hermanos, no solamente que hay un problema dentro de la iglesia, no solamente que hay tristeza dentro de la iglesia, no solamente que no se sana la iglesia, sino que también ofendemos día a día a nuestro Señor. La respuesta del rey no tardó en llegar, versículos 32 y 33. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo, escuche bien y presta atención a lo que dice acá. Antes era siervo, ahora es siervo malvado. Tiene nombre y tiene apellido. El apellido es malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también ser consecuente, no es cierto?
y tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? En este versículo entonces debemos notar aquí que el rey define a su siervo como malvado, porque a pesar de haber sido perdonado de una gran deuda, el pecado todavía seguía dominando su vida. Lo esperable es que los perdonados, todos nosotros que estamos en esta iglesia, los perdonados, entonces actuemos según las instrucciones que establece el apóstol Pablo en Efesios 4:32. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ante esta situación, él tomó una determinación también con este siervo. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Aquí un comentario de Lord Herbert dice: el que no puede perdonar a otros, rompe el puente sobre el cual él mismo debe pasar. Interesante lo que dice, ¿no? Jesús no está haciendo referencia a que la deuda del siervo nuevamente le fue restituida como consecuencia de no querer perdonar, sino más bien que le entregó a los verdugos, que son los inquisidores, debiendo entenderse como tal a todas aquellas situaciones como las dificultades, las pruebas, el estrés, la inquietud interna del alma y cualquier otra manifestación que produce el pecado y que solo puede desaparecer cuando el pecado es confesado de corazón y abandonado con miras a su perdón y a su restauración. Podríamos aseverar entonces que los creyentes experimentamos dos tipos de perdón de parte de Dios. El primero es uno solo y para siempre. Y es permanente cuando una persona confía en Jesucristo como Salvador y Señor. Todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, son legalmente perdonados de manera total y eterna. Pero debido a que los creyentes aún estamos sometidos a las tentaciones y debilidades de la carne, caemos en pecado aún después de ser salvos. Para este pecado necesitamos todos los días perdón y limpieza de parte de Dios, no para preservarles de la salvación, sino para restaurar la relación rota con el Señor que el pecado ocasiona. Jesús tenía en mente estos dos aspectos del perdón cuando declaró en Juan 13:10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y en Juan capítulo 15, más adelante, en el versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, vuelvo a repetir, si no hay palabra de Dios en nosotros, si no hay estudio de las Escrituras, si no hay un compromiso con poner a la Escritura como en el primer lugar, es muy probable que todavía sigamos sucios delante de Dios. Es necesario el estudio de las Escrituras para poder estar limpio. Por tanto, para tener una excelente relación y poder recibir entonces el perdón diario, es necesario mantener una íntima comunión con Cristo a través de su palabra, que es el único medio para llegar al conocimiento de la verdad. Cuando se niegan a perdonar a cristianos en la fe, se aíslan del perdón relacional de Dios, que los limpia de los pecados que siguen cometiendo. Alguien anónimo de la antigüedad escribió lo siguiente, les leo lo que dice este autor anónimo. Efectivamente, la venganza a menudo parece dulce a los hombres, sin embargo, dice, solo es veneno azucarado, solo es una bilis endulzada, y el sabor que deja es amargo como el averno, o sea, como el infierno. Un amor que perdona y soporta completamente, es compasivo y maravilloso, disfruta la paz y la conciencia del favor de Dios. Al perdonar, las heridas se desprenden y es aniquilada. Quien perdona trata al ofensor como si no lo hubiera agraviado y por lo tanto ya no siente el dolor y el ardor que se le había infligido. El perdón es un escudo en el cual, sin causar daño, rebotan todos los dardos de fuego del maligno. El perdón trae el cielo a la tierra y la paz del cielo al corazón pecaminoso. El perdón es la imagen de Dios, el Padre perdonador, y un adelanto del reino de Cristo en el mundo. Finalmente el versículo 35 dice, así también mi Padre Celestial
hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El gran comentarista William Arnott ilustra cómo los creyentes pueden obedecer el mandamiento de perdonarse unos a otros. Dice, después de bardear un río, un viajero en Birmania descubrió que su cuerpo estaba cubierto con pequeñas sanguijuelas que le chupaban afanosamente la sangre. Su primer impulso fue arrancarlas, pero su criado le advirtió que no lo hiciera, explicándole que hacer esto dejaría parte de las sanguijuelas clavadas en la piel y le ocasionarían una gran infección. El nativo entonces preparó un paño caliente para el hombre y le añadió ciertas hierbas al agua que irritaron, pero no mataron a las sanguijuelas. Una por una se fueron desprendiendo voluntariamente. Arnold añade y explica lo siguiente. Cada herida que causa el agravio en el corazón es como una sanguijuela que chupa la sangre vital. La simple determinación humana de terminar con esto no echará fuera la maldad. Debemos bañar todo nuestro ser en la misericordia perdonadora de Dios y al instante esas criaturas venenosas se desprenderán solas. Finalmente, bueno sería tener en cuenta entonces los preceptos que encontramos en lo que se conoce como el Padre Nuestro. Todos lo conocemos, muchas veces lo hacemos y tal vez es lo primero que nos enseñaron cuando éramos chicos. En Mateo 6, del 9 al 15, que dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor bendiga nuestras vidas ahora y siempre.